Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En el día de hoy abordaré el tema anemias en pediatría. Esta clase, por una cuestión de tiempo, quedará subida en el aula virtual. Todas las dudas que les surjan las podrán realizar a través del foro. La deben ver, la deben escuchar. El tema de anemias es muy extenso. Intentaré dejarles y darles los conceptos principales para el abordaje de las anemias en el paciente de edad pediátrica. Primero haremos un recorrido donde asociarán conceptos ya vistos con anterioridad en otras materias, para luego hacer hincapié en cómo abordar la anemia ferropénica, que es una de las más frecuentes en la consulta pediátrica. Comencemos con la definición. Se puede definir anemia como la existencia de niveles de hemoglobina o hematocrito, dos desvíos estándar por debajo de la media normal para edad y sexo. Como vemos en la definición, no tomamos un valor determinado de hemoglobina o hematocrito. Y esto es debido a que estos valores van variando con la edad pediátrica, con la edad del niño y el sexo. Es por esto que en esta definición no tomamos un valor determinado. Ahora vamos a ver la prevalencia de las anemias. La prevalencia es mayor en niños pequeños y en mujeres en edad fértil. Esto sucede en todo el mundo. Según la OMS, en el mundo más de 1.6 billones de individuos sufren de anemia. El 25% de la población mundial normal padece de anemia. Estas cifras nos alarman. Se estima que el 50% de los niños menores de 5 años y el 25% de los niños de 6 a 12 años en el mundo padecen anemia. Esto indicaría que de cada 100 niños menores de 5 años, el 50% presenta anemia y de los niños de 6 a 12 años, el 25% de ellos la presentan. En nuestro país, la Encuesta Nacional de Nutrición de Salud nos da estos valores. A menor edad, mayor anemia. Más del 16% de los menores de 5 años. El 34% de los niños de 6 a 24 meses. Y el 19% de las mujeres en edad fértil. Vemos cómo la anemia es un problema de salud pública a nivel mundial. La prevalencia de las anemias en Argentina a distintas edades. Las más comunes van a ser las anemias carenciales. En el caso de niños de 6 meses a 24 meses, aumenta el 34,1%, de acuerdo a las zonas. Primero, vamos a ver que mayormente se dan en el noreste argentino, luego en el noroeste argentino y posteriormente en la zona del Gran Buenos Aires. En el caso de los niños de 6 meses a 6 años, la prevalencia aumenta en el noreste argentino y luego en la zona del Gran Buenos Aires. Las anemias carenciales se relacionan con el nivel sociogeográfico, la geografía de cada región, el nivel socioeconómico,
las pautas culturales y las pautas alimentarias. Ahora vamos a repasar para entender cómo se produce la anemia en el ser humano, la hematopoiesis. La hematopoiesis tiene 3 periodos distintos en la etapa prenatal. El primer periodo, el periodo mesoblástico, cuando se produce la fecundación, se implanta el huevo en la cavidad uterina y se forma el saco vitelino primario a los 7 u 8 días postconcepcionales. Luego se forma el saco vitelino secundario entre los días 12 y 15. Aparecen las células hematopoyéticas primitivas a los 16 días postconcepcionales. Luego aparecen los eritroblastos definitivos a partir de la 6ª semana. Este primer periodo mesoblástico también se puede formar en la pared ventral de la aorta. Luego tenemos un segundo periodo, en donde su primer representante, por decirlo así, es el hígado. El periodo hepático depende del hígado. Comienza a partir de la 4ª y 5ª semana. El periodo de mayor hematopoiesis hepática va desde la 6ª hasta las 18 semanas. Posteriormente tenemos un tercer periodo, que es el periodo mieloide. La médula ósea comienza en la semana 8 con eritroblastos primitivos y en la semana 14 ya se encuentran solo eritroblastos definitivos. Los últimos 3 meses de la gestación, la médula ósea se convierte en el primer órgano formador hematopoyético de los glóbulos rojos y de todos los elementos formes de la médula ósea. En este gráfico podemos resumir lo que hemos hablado anteriormente. El primer trimestre de gestación, que es el de eritropoiesis en la etapa mesodérmica, el segundo trimestre, que es el hígado el que toma el mando, y el tercer trimestre, que es la médula ósea la que toma el mando. Y ahí vemos cuáles son las semanas correspondientes. Vamos a repasar las etapas de maduración hasta llegar al glóbulo rojo o eritrocito definitivo. Sabemos que hay una célula madre o stem cell, que es quien da origen a todos los precursores de las células hematopoyéticas. En el caso del glóbulo rojo, la célula stem cell da lugar al pronormoblasto hasta llegar al eritrocito maduro. Ahora veremos que en el proceso desde el precursor pronormoblasto hasta llegar al eritroblasto maduro o eritrocito, va sufriendo una serie de modificaciones, como por ejemplo, la célula se va achicando, el citoplasma se torna de basófilo a eosinófilo por la incorporación de la hemoglobina y va cambiando de color. El núcleo se va condensando hasta producirse la extrusión del mismo y se forma el glóbulo rojo, que es una célula
anucleada. En el glóbulo rojo encontramos la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula formada por 4 cadenas polipeptídicas, un tetrámero. A cada una de ellas, globinas, cada una de esas cadenas, globinas, se une un grupo hemo cuyo átomo central es el hierro. Estas cadenas globínicas están formadas por una secuencia de aminoácidos determinados genéticamente, dando como resultado distintos tipos de cadenas globínicas según sea el periodo embrionario, fetal o postnatal, originando así distintos tipos de hemoglobinas durante la vida intrauterina. La función de la hemoglobina es transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones para ser eliminado. También participa en la regulación del pH de la sangre. Acá les presento este cuadro para ver la estructura de las diferentes hemoglobinas. No hace falta que ustedes se sepan todos estos nombres, sino que es para que sepan que la estructura de la hemoglobina es distinta desde la edad fetal, nacimiento, hasta llegar a la adulta. En el cuadro observamos las estructuras de las distintas hemoglobinas. Las 3 primeras son las hemoglobinas que se forman antes de la vida fetal. Luego la 4ª es la hemoglobina fetal y la 5ª la hemoglobina adulta. El cambio de hemoglobina fetal a hemoglobina adulta se llama switch. Puede retardarse en algunas situaciones como el hijo de madre diabética, la displasia broncopulmonar. Este pasaje de hemoglobina fetal a hemoglobina adulta está ontogénicamente determinado. Esto indica que es independiente del estado intra o extrauterino, es decir, que a pesar de que los prematuros nacen con niveles elevados de hemoglobina fetal, el cambio a hemoglobina adulta se realiza en el momento correspondiente al nacimiento a término. Veamos ahora la regulación de la eritropoyesis. ¿Quién la regula? La eritropoyesis está regulada por la eritropoyetina, que es una glicoproteína, cuya función es inhibir la apoptosis, que sería la muerte o destrucción de los progenitores eritropoyéticos, estimulando la proliferación y diferenciación a eritroblastos. ¿Cómo se libera? Por un mecanismo de retroalimentación entre la hipoxia tisular y la secreción de esta hormona. Entonces, si hay hipoxia, que sería la disminución del oxígeno en sangre, se estimula la producción de eritropoyetina. Si hay una hiperoxia, o sea, el aumento de oxígeno en sangre, la eritropoyetina se ve inhibida. Entonces, ahora, ¿cómo actúa en las diferentes etapas? En la etapa embrionaria
no es eritropoyetina dependiente. Los eritroblastos primitivos no necesitan de la estimulación de la eritropoyetina. En la etapa fetal intrauterina, el hígado es el principal productor de la eritropoyesis. El hígado es el órgano hematopoyético más importante en la etapa intrauterina. También tenemos una menor producción por el riñón. En el recién nacido y el adulto, contrariamente, el mayor estímulo de formación de eritropoyetina es en el riñón y mucho menor en el hígado. En cambio, este cambio de hepático a renal comienza en el último trimestre de la vida intrauterina, donde hemos dicho que la médula ósea es quien toma el mando en la formación de los glóbulos rojos, completándose esta a las 6 semanas de la edad postnatal. Igualmente, la transformación de hemoglobina fetal a hemoglobina adulta, este cambio está ontogénicamente establecido sin depender de la edad gestacional del niño. La falta de eritropoyetina es incompatible con la vida. La eritropoyetina no atraviesa la placenta. En consecuencia, su concentración en feto refleja la síntesis fetal. Veamos la anemia fisiológica del recién nacido, mecanismo por el cual se produce. El niño cuando está dentro del útero está en una hipoxia relativa, porque el niño no respira por sus propios medios. Entonces los valores de hemoglobina 16,8 y hematocrito 53 son altos. Cuando el bebé nace, aumenta la tensión de oxígeno respirada, comienza a respirar y aumenta la oxigenación. Dijimos que la estimulación de la eritropoyetina era oxígeno dependiente. La hipoxemia la estimulaba y el aumento de la oxigenación disminuye la secreción de eritropoyetina. Entonces, el niño al respirar y aumentar la tensión de oxígeno inhibe la secreción de eritropoyetina. Esto inhibe la secreción de hemoglobina, que a las 24 horas ya descendió un 50% y a los 10 días menos del 10% de la intrauterina. Esto lleva a una disminución de la hemoglobina circulante, a lo que se suma la destrucción normal de los glóbulos rojos envejecidos, puesto que teniendo los glóbulos rojos del recién nacido una vida más corta, lo que suma más aún la disminución de hemoglobina circulante, alcanzando su pico más bajo la hemoglobina entre las 10 y 12 semanas de vida, provocándose lo que se llama anemia fisiológica del recién nacido, llegando el recién nacido término a 11 gramos por decilitro de hemoglobina y el recién nacido pretérmino a 7 u 8 gramos por decilitro. Ante esta anemia fisiológica se van a poner en marcha mecanismos compensadores, como ser aumenta el 2,3-difosfoglicerato intraeritrocitario,
potente modificador de la función de la hemoglobina que hace disminuir la afinidad por el oxígeno, permitiendo que los tejidos tengan mayor afinidad por el oxígeno. Disminuye la hemoglobina fetal, por lo tanto facilita que el oxígeno se ceda a los tejidos, haciendo que relativamente no haya hipoxia. También disminuye la tensión venosa central de oxígeno, lo que produce taquicardia, y esto hace que llegue mayor cantidad de sangre a los tejidos. Pero llega un momento en que la hemoglobina es tan baja que estos mecanismos compensadores dejan de ser eficientes para mantener una adecuada oxigenación tisular y se produce una hipoxia tisular. Al provocarse esta hipoxia, vuelve nuevamente la estimulación de la secreción de eritropoyetina, con aumento de la síntesis de hemoglobina y aumento de la hemoglobina circulante. Esta sería la explicación de la producción de la anemia fisiológica del recién nacido. En este gráfico vamos a ver cómo los valores normales de hematocrito y hemoglobina durante los primeros 3 meses van a variar según la edad y el peso al nacer, no pudiendo hablar de un valor fijo. En este caso, vemos lo mismo después de los primeros 3 meses según el peso al nacer. Ahora, los principales factores a evaluar para determinar si un valor es normal son los siguientes: la edad gestacional y la edad cronológica, el método de extracción de sangre, el momento de la ligadura del cordón, el medio ambiente. Ya nos referiremos a cada uno. Dijimos que para evaluar valores normales teníamos que tener en cuenta distintos factores como ser la edad gestacional y la edad cronológica, que hay cambios en la composición celular de la médula ósea en los primeros meses de vida. Estos cambios son en la celularidad y en la relación mieloide-eritroide. En el caso del recién nacido, la médula ósea es la que va a tomar el mando de la producción de glóbulos rojos en el último trimestre de embarazo. En el recién nacido vamos a tener una hipercelularidad a base de precursores eritroides. A las 2 semanas, los precursores eritroides disminuyen a un 75% en la médula ósea del recién nacido, lo que va a repercutir en el hematocrito y en la hemoglobina, y recién se va a normalizar a las 12 semanas. En el caso de la relación mieloide-eritroide, tenemos también que va a ir variando. Así, en el recién nacido, esta relación es de 1.2 a 1. Luego aumenta de 5 a 1 a las 2 semanas para normalizarse a las 12 semanas. En el caso del adulto, la mayoría son células eritroides con una relación de 3,5 a 1.
Otro de los factores a evaluar es el método de extracción. Esto tiene mucho que ver y es muy importante evaluar la técnica de extracción. En pediatría o neonatología se usa la capilaridad o por extracción venosa. Por ejemplo, si el talón del bebé no es calentado previamente, si se aprieta para extraer la sangre, si no se deja fluir la sangre libremente, tenemos alteración en los resultados. No debemos ordeñar el talón porque el líquido extravascular ingresa a la muestra. No se debe raspar con el tubo la zona de punción porque se produce hemólisis. Es muy importante la técnica para la interpretación de los análisis. El método que se utiliza va a hacer variar la concentración de hematocrito en los resultados finales, sobre todo en los primeros días de vida. Los valores capilares son entre un 5% a 25% mayores que los venosos. Es mayor en los neonatos con hipertensión, acidosis o hipoxemia y en los recién nacidos pretérminos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces tenemos un niño poliglobúlico con extracción capilar y al repetir la extracción venosa, esto cambia y modifica nuestra conducta porque la extracción no ha sido la adecuada. Ahora nos vamos a referir a la ligadura del cordón, al momento oportuno de la ligadura del mismo y la importancia de ello. La ligadura del cordón al minuto o cuando éste deje de latir favorece un mayor aporte de hierro al recién nacido, previniendo el déficit del hierro. En el lactante, esto se realiza debido a que se estima que los vasos sanguíneos placentarios contienen un 25% del volumen sanguíneo total del feto. Sería 75 a 125 mililitros aproximadamente, que quedarían en la placenta de la madre y en realidad forman parte del volumen sanguíneo total del feto y en condiciones normales se transfunden si hacemos una ligadura oportuna del cordón. Vemos que a los 15 segundos de la ligadura del cordón se transfundiría un 25% del volumen que queda en los vasos placentarios. Sigamos el cuadro. A los 60 segundos, un 50%, y a los 180 segundos, un 90%. Luego de habernos introducido previamente en el tema de anemias, pasemos a la clasificación de las mismas. Podemos hablar que se pueden clasificar de acuerdo al mecanismo de producción o fisiopatología o también al tamaño eritrocitario o morfología. Dentro de las del mecanismo de producción podemos ver que pueden ser por alteración en la producción del glóbulo rojo, por eritropoyesis inefectiva y trastornos de maduración, por destrucción de glóbulos rojos o hemólisis, por pérdidas o hemorragias. Y dentro del tamaño eritrocitario podemos ver que podemos tener anemias microcíticas, macrocíticas o normocíticas.
Una de las herramientas que vamos a usar para esta última clasificación, las del tamaño eritrocitario, es el uso del volumen corpuscular medio. Vamos a hablar de la clasificación de las anemias por su mecanismo de producción. Voy a tratar de dar lo más resumido posible, ya que es muy amplia la clasificación de anemias. Dentro de los trastornos de la producción puede estar disminuida por una insuficiencia medular, que puede ser congénita o adquirida, o por un reemplazo medular. Dentro de la insuficiencia medular congénita podemos mencionar a la anemia de Fanconi. Esta es una enfermedad rara a causa de una alteración genética donde no se puede reparar el ADN dañado. Se asocia a otras malformaciones como pulmonares, esqueléticas, cardíacas, renales, como es la agenesia o la hipoplasia renal, manchas café con leche, hipogonadismo. Esto nos tiene que hacer pensar en este tipo de anemia. Y dentro de las adquiridas podemos nombrar a la anemia aplásica, que puede deberse al uso de medicamentos o drogas como la dipirona, la carbamazepina o indantoína, que son usadas en epilepsia, la indometacina, antibióticos como el cloranfenicol, quimioterápicos. Todo va a depender de la droga en sí y del tiempo en que ésta sea usada. Cuando nos referimos al reemplazo medular, podemos nombrar tumores, la mielofibromatosis, etc. Dentro de la respuesta eritropoyética inadecuada, que nombramos que también puede ser causa de trastornos en la producción, vamos a hacer referencia a los prematuros, sobre todo los de muy bajo peso, menores de 1500 gramos, en donde los mecanismos reactivadores de la eritropoyesis, en este caso, no se ponen en marcha al llegar a los niveles más bajos de hemoglobina, llevando a una mayor hipoxia tisular. Casos de inflamación en donde tenemos anemias en inflamaciones crónicas o infecciosas, donde se producen ciertas citoquinas que provocan por mecanismos disminución de la oferta del hierro, inhiben la producción de eritropoyetina y acortan la vida del eritrocito. Este es el caso de la anemia ferropénica, en donde está disminuida una sustancia que es la excisidina. Ahora, la eritropoyesis inefectiva y trastornos de la maduración. Acá tenemos alteraciones de la maduración citoplasmática. Podemos nombrar acá la anemia ferropénica, la talasemia, que son anemias microcíticas hipocrómicas. También alteraciones de la maduración nuclear, la anemia megaloblástica, en donde hay un asincronismo madurativo entre el núcleo y el citoplasma, y esto le confiere una característica particular al glóbulo rojo, siendo muy grande. Hay déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Tenemos otras como la protoporfirina eritropoyética. Este es un trastorno hereditario del metabolismo del hierro que se caracteriza por la acumulación de la protoporfirina en sangre, eritrocitos
y tejidos y produce manifestaciones cutáneas de fotosensibilidad. Luego tenemos anemias por aumento de la destrucción o hemólisis. Acá las vamos a nombrar, nada más. Después ustedes le queda y las repasan. Trastornos de la hemoglobina, trastornos de la membrana eritrocitaria, como la esferocitosis, trastornos enzimáticos eritrocitarios, destrucción inmune, en donde tenemos la anemia hemolítica autoinmune, destrucción por injuria térmica, destrucción por agentes infecciosos, la hemoglobinuria paroxística nocturna. Ahora, recordemos que la anemia ferropénica es la más común. Para poder clasificar a las anemias, la que más nos interesa a nosotros, que es la ferropénica, es la que más vamos a ver en el consultorio, debemos tener en cuenta ciertos parámetros como ser el hematocrito, que es el volumen de glóbulos rojos con relación al total de sangre y se expresa de manera porcentual. Puede estar aumentado en una poliglobulia, que hay aumento de glóbulos rojos, disminución del volumen plasmático, en el caso de una deshidratación, de un shock, de quemaduras, o disminuido en una anemia o en una pseudoanemia. Otro parámetro es el volumen corpuscular medio, que mide el tamaño promedio del glóbulo rojo. Estos índices, en el día de hoy, tenemos contadores hematológicos que los sacan directamente, pero acá les dejo la fórmula. Ahora razonemos un poco. Viene un niño con anemia. ¿Qué es lo que hago? Primero pido un laboratorio para clasificar a la anemia. Pido un volumen corpuscular medio y un frotis periférico. Si el volumen corpuscular medio es mayor a 100, estaría frente a una anemia macrocítica. Puedo pensar en una anemia megaloblástica o no megaloblástica. Si el volumen corpuscular medio está entre 80 y 100, estoy frente a una anemia normocítica. Entonces acá puedo pensar en una anemia hemolítica congénita, en una anemia hemolítica adquirida, en una hemorragia aguda o en un hiperesplenismo. Si el volumen corpuscular medio es menor de 80, me encuentro frente a una anemia microcítica. Entonces esta puede ser una anemia ferropénica, una talasemia, una inflamación o una intoxicación plúmbica, o sea, una intoxicación por plomo. Bueno, sigamos la secuencia diagnóstica para la anemia normocítica normocrómica. Yo tengo que la anemia es normocítica normocrómica. Pido reticulocitos. Si estos están aumentados, hay algo agudo que provocó la pérdida de sangre y debo descartar si es de origen inmunológico o no. Si no tengo nada de esto, puede ser una anemia hemorrágica, por hemólisis poshemorrágica. Si los reticulocitos son normales o disminuidos, busco una enfermedad sistémica, como ser una enfermedad renal, endocrina o hepática. O me fijo en la ferremia, que puede estar normal o aumentada,
o disminuida. Si está disminuida, puede ser una anemia de la inflamación. Si está normal o aumentada, voy a la médula ósea y debo ir a la médula y realizar una punción medular para descartar infiltración medular, insuficiencia medular, mielodisplasia. Las anemias macrocíticas podían ser megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12, en este caso puede ser una anemia perniciosa, una resección gástrica, por deficiencia de folatos, ya sea por una resección intestinal, en el caso de dietas, o no deficiencias, congénitas o por drogas. Y las no megaloblásticas por reticulocitos aumentados, en el caso de hemólisis o hemorragias, y reticulocitos normales o disminuidos, en el caso de hepatopatías o mielodisplasia. Las anemias microcíticas. Estas son las más frecuentes en pediatría. Pueden ser por trastornos del hierro o por trastornos de la hemoglobina. Dentro de los trastornos del hierro pueden ser adquiridos o hereditarios. Dentro de los adquiridos tenemos deficiencia, la anemia ferropénica, mala utilización, la anemia de la inflamación, y dentro de los hereditarios, trastornos del metabolismo del hierro. La más frecuente en pediatría es la anemia por déficit de hierro y microcítica. Ahora, ¿cómo hago el estudio de la anemia en el recién nacido? Veo los reticulocitos. Si están disminuidos, puede haber un defecto en la síntesis. Si están normales o elevados, realizo una prueba de Coombs directa. Esta prueba de Coombs directa puede dar positiva, entonces acá estaría frente a una incompatibilidad de grupo. O puede dar negativa, entonces me voy a ver el volumen corpuscular medio. Si este es bajo, puedo estar frente a una hemorragia crónica o una alfa-talasemia. Si el volumen corpuscular medio es normal o alto, realizo un frotis de sangre periférica. Si es anormal, puede haber un trastorno de membrana, una anemia microangiopática o una hemoglobinopatía. Si el frotis es normal, podemos tener una hemorragia aguda o una hemólisis inducida por drogas, por infecciones. Las causas de anemia por déficit de hierro. ¿Qué es el requerimiento de hierro? Es la cantidad que necesita el organismo para cumplir con sus requerimientos metabólicos. El estado nutricional de hierro va a depender de estas 4 características: el contenido en la dieta, las pérdidas, el requerimiento por el crecimiento, si estamos en el primer año, si estamos en la adolescencia, o sea, va a depender de la edad. La biodisponibilidad, esta está en función de la cantidad, forma química y relación con otros componentes de la dieta. La transferrina es la proteína transportadora específica de hierro en el plasma.
Aporta hierro soluble bajo condiciones fisiológicas. Facilita el transporte de hierro al interior de la célula. Protege al hierro de la filtración glomerular. Previene de la toxicidad por radicales libres mediada por hierro. La transferrina toma el hierro liberado por los macrófagos producto de la destrucción de los eritrocitos o el procedente de la mucosa intestinal y se ocupa de transportarlo y dejarlo disponible para todos los tejidos que lo requieran. Recordemos que la mayor absorción del hierro se produce en duodeno o yeyuno. La absorción puede ser insuficiente en casos de ingesta dietética insuficiente o inadecuada, como ser por causas socioeconómicas, por causas personales como alteraciones alimentarias como bulimia o anorexia, en el síndrome de mala absorción, en casos de enfermedad celíaca, resección intestinal u otras patologías del tubo digestivo. O puede haber pérdidas aumentadas evidentes en caso de parasitosis intestinales, pérdidas menstruales excesivas, epistaxis reiteradas, hemorragias digestivas, hemorragias perinatales como placenta previa, desprendimiento normoplacentario o pérdida de sangre por otros órganos. Puede también haber pérdidas aumentadas ocultas en casos de patologías de tubo digestivo como reflujo, gastritis, úlcera, pólipos, divertículos, etc. Parasitosis intestinales o patologías del riñón. Los depósitos del hierro pueden estar disminuidos en casos de prematuros, gemelares, hemorragias intrauterinas, como ser transfusión feto-materna o gemelo-gemelar, por aumento de requerimientos, cuando hay un crecimiento acelerado, lactantes, adolescentes, en el caso del embarazo, en el caso de la lactancia. Los síntomas de anemia. El hierro es muy importante en la mielinización del sistema nervioso. En consecuencia, un niño con déficit de hierro puede tener un coeficiente intelectual menor. Tenemos síntomas generales, como ser anorexia, decaimiento, palidez de piel y mucosas. Manifestaciones circulatorias, taquicardia, hipotensión arterial. Manifestaciones neuromusculares, dolor muscular, cefalea, visión nublada, sensación de mareo y vértigo, disminución de la capacidad de concentración, cansancio precoz. Manifestaciones respiratorias. Recordar que el paciente anémico tiene una hipoxemia, entonces el organismo compensa con hiperventilación. Dentro de las manifestaciones respiratorias estaría la disnea. Otras manifestaciones que puede tener la anemia son náuseas o hipersensibilidad al frío. Mencionemos los grupos de riesgo de padecer anemia. Entre ellos tenemos los gemelares, los prematuros, niños con bajo peso de nacimiento, niños que hayan sufrido hemorragias en el periodo perinatal,
Niños de término alimentados con leche de vaca sin fortificación. Niños de término alimentados a pecho que reciben alimentación complementaria inadecuada con bajo contenido de hierro. Recordemos, la concentración de hierro en la leche materna es 3 veces menor que en la leche de vaca, pero la biodisponibilidad, la absorción del hierro de la leche materna es el 50% más absorbida o asimilada. Otros niños de riesgo de padecer anemia son niños que presenten patologías que impiden la absorción o que presenten mala absorción o pérdida crónica de hierro. Adolescentes con pérdidas menstruales excesivas. Adolescentes embarazadas. Con respecto a el grupo, la dosis y el inicio y duración del tratamiento o el aporte del hierro, les va a quedar acá en la tabla y va a depender si el recién nacido es de término, si es de pretérmino, si es de bajo peso al nacimiento, si la mujer es adolescente, si la adolescente es embarazada. Acá les dejo qué dosis deben recibir y cuánto debe durar dicho tratamiento. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de anemia? Lo primero y fundamental es el interrogatorio. Investigamos acerca del tipo de dieta, antecedentes de prematurez, embarazos múltiples, déficit de hierro en la madre, antecedentes de patología perinatal, pérdidas de sangre, trastornos gastrointestinales, si recibieron suplementos de hierro, ya sea el niño o la madre, si hay algún trastorno cognitivo, si manifiestan hábitos de pica. ¿A qué nos referimos con esto? Es la necesidad del individuo de consumir sustancias no nutritivas como arcilla, tierra. Luego realizamos el examen físico. Acá nos fijaremos si hay palidez cutáneo-mucosa. Posteriormente, pedimos un estudio de laboratorio, un hemograma, vemos la hemoglobina, el resultado del hematocrito, el recuento de reticulocitos, glóbulos blancos, plaquetas, volumen corpuscular medio y un frotis para ver la morfología del glóbulo rojo. Debemos tener en cuenta las condiciones que pueden influenciar el resultado de las pruebas confirmatorias del déficit de hierro. Las pruebas que evalúan el estado del hierro. Hierro del compartimiento funcional o plasmático. La ferremia disminuida, la capacidad total de saturación del hierro aumentada, el porcentaje de saturación de la transferrina disminuido, la protoporfirina libre eritrocitaria aumentada y el hierro del compartimiento de depósito, la ferritina sérica disminuida, la hemosiderina en médula ósea disminuida o ausente. Mencionemos algunas manifestaciones no hematológicas de la deficiencia del hierro. Trastornos en los cuales la deficiencia del hierro como factor causal está confirmada.
trastornos psicomotores y cognitivos, trastornos de tolerancia al esfuerzo y de rendimiento laboral, trastornos gastrointestinales, gastritis, disfagia, alteración de tejidos epiteliales, estomatitis, alteraciones de las uñas, atrofia papilar en la lengua, trastornos óseos, aspecto en cepillo en los huesos del cráneo, hábito de pica, trastornos en los cuales la deficiencia de hierro como factor causal es controvertida, espasmo del sollozo, predisposición a accidente cardiovascular isquémico, retardo del crecimiento corporal, trastornos de la inmunidad y la resistencia a infecciones. Ahora, ¿cómo podemos realizar pruebas terapéuticas en el consultorio? Consiste en administrar sulfato ferroso en dosis terapéuticas, 3 a 6 miligramos kilo día, y evaluar la respuesta eritropoyética. La positividad de la prueba puede evaluarse detectando un pico reticulocitario recuento mayor o igual al 2% a los 5 o 10 días u observando un aumento de hemoglobina mayor o igual a 1 gramo por decilitro a los 30 días. La detección de la anemia. Debido a la alta prevalencia de anemia ferropénica en niños de 6 a 24 meses de edad en nuestro país, se debe pesquisarla mediante la realización sistemática de hemograma y ferritina en el lactante. El estudio se debe realizar entre los 9 y los 12 meses de edad en los recién nacidos de término y entre los 6 y los 9 meses de edad en los prematuros. ¿Cuál es el tratamiento de la anemia ferropénica? Corrección de la causa primaria. Luego, tratamiento con hierro. Este puede ser vía oral o vía parenteral. La vía oral es de elección. La dosis calculada en miligramos de hierro elemental es de 3 a 6 miligramos kilo día, fraccionada en 1 a 3 tomas diarias. La vía parenteral se utiliza en casos de intolerancia digestiva grave al hierro oral, patología digestiva que contraindique la vía oral o presunción firme de tratamiento oral insuficiente o inadecuado. La dosis intramuscular es de 1,5 miligramos kilo día, hierro de estrano cada 2 o 3 días. Y la endovenosa es de 2 a 3 miligramos kilo día, hierro sacarato cada 2 a 3 días. Efectos adversos: shock anafiláctico, cefalea, mialgias, dolor en el sitio de la inyección, urticaria, fiebre y linfadenitis regional. Es por esto que esta vía se usa en casos realmente necesarios. El control del tratamiento y alta hematológica. Los pacientes con hemoglobina menor de 8 gramos por decilitro al momento del diagnóstico se controlan cada 7 días hasta alcanzar dicho valor y luego cada 30 días hasta alcanzar valores normales para la edad. Los pacientes con hemoglobina mayor o igual
a 8 gramos por decilitro al momento del diagnóstico se controlan cada 30 días hasta alcanzar valores normales para la edad. Si se utilizó la vía oral, se suspende la administración del hierro luego de haber completado un periodo de tratamiento igual al que se empleó para normalizar la hemoglobina. Se recomienda realizar un hemograma de control a los 3 meses de haber completado el tratamiento para determinar posibles recaídas. Veamos las fallas de tratamiento. Ante una anemia, indico sulfato ferroso en dosis terapéuticas, 3 a 6 miligramos kilo día. Si hay aumento de la hemoglobina mayor o igual a 1 gramo por decilitro al mes de tratamiento, quiere decir que tengo respuesta. Caso contrario, no tengo respuesta. Si tengo respuesta, continúo el tratamiento. Se produce normalización de la hemoglobina antes de los 6 meses, quiere decir que continúo teniendo respuesta. Caso contrario, no hay respuesta. Si tengo respuesta, continúo el tratamiento. Mantengo la hemoglobina normal, sigo teniendo respuesta. Caso contrario, no la tengo. Si hay respuesta, continúo con hemoglobina normal, suspendo el tratamiento y este me ha dado resultado. Si la hemoglobina no es normal, no he tenido respuesta, hay una falla terapéutica. Esta falla se puede deber a incumplimiento, a prescripción inadecuada, a falta de resolución de la causa, por una etiología oculta, en este caso, pido sangre oculta en materia fecal, coproparasitológico, orina completa, anticuerpos para celiaquía, porque puede haber alguna causa etiológica previa no diagnosticada. También debo pensar en alguna patología hereditaria de alteración del metabolismo del hierro. Entonces, las causas de las fallas terapéuticas pueden deberse a incumplimiento del tratamiento, a prescripción inadecuada, falta de resolución de la causa, errores en el diagnóstico, coexistencia con otra patología hematológica como ser la talasemia menor, o enfermedades coexistentes, como en el caso de la anemia de la inflamación, que suele acompañar a enfermedades crónicas. ¿Cuándo debemos realizar transfusión de sangre en una anemia? Con hemoglobina mayor o igual a 7 gramos por decilitro no se debe transfundir, excepto para corregir hipoxemia en pacientes con insuficiencia respiratoria. Con hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro se debe transfundir para corregir descompensación hemodinámica, si coexiste con insuficiencia respiratoria, si hay factores agravantes como desnutrición, infección, diarrea crónica, si la hemoglobina es inferior a 5 gramos por decilitro. ¿Cómo logramos la profilaxis de la anemia? Conductas perinatales. Mantener la cantidad de hierro corporal adecuada en la embarazada. La ligadura tardía del cordón umbilical, 1 o 3 minutos luego del nacimiento, con lo cual se logra aumentar los depósitos de hierro. Conductas alimentarias.
Se debe promover la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Se debe favorecer la alimentación complementaria oportuna y adecuada con la introducción a los 6 meses de papillas junto con alimentos de consistencia similar ricos en hierro de alta biodisponibilidad y conductas farmacológicas en los grupos de riesgo. Bueno chicos, es una clase larga. Queda en el aula virtual, léanla con tiempo para orientarse a diagnosticar y tratar la anemia ferropénica en el consultorio. Las restantes las deberán derivar y ser tratadas por el hematólogo. Muchas gracias por la paciencia. Ante cualquier duda, no duden en consultarnos, que todos los profes quedamos a su disposición.